El pensamiento crítico es un cúmulo de sistemas de pensamiento, porque hemos visto que el pensamiento crítico tiene elementos del pensamiento antiguo taoísta, tiene elementos del pensamiento convergente, del pensamiento divergente, del pensamiento analógico, del pensamiento creativo y especialmente el pensamiento crítico tiene elementos del pensamiento sistémico, algo bastante importante porque la teoría de los sistemas es una creación del siglo XIX, porque diferentes disciplinas querían imitar la biología. Y aquí quiero que volvamos a Foucault, al primer Foucault. Foucault, en un libro que se llama Las palabras y las cosas, dice que en los últimos 1000 años han reinado 4 epistemes o 4 formas dominantes de conocimiento. La episteme de la semejanza, que es la medieval. En la Edad Media, las ciencias dominantes no eran la matemática, la física y la química. En la Edad Media, las ciencias dominantes eran la teología, el teratomorfismo, la alquimia y también la astrología. De hecho, la palabra ciencia se inventa en la Edad Media. La palabra clásica de ciencia es episteme. Episteme es la palabra griega. Entonces, la forma de conocimiento dominante en la Edad Media es la episteme, la semejanza, que es una forma de pensamiento analógico. Entonces, los 7 días de la semana, los 7 planetas, en esa época eran 7 planetas, las 7 afirmaciones católicas, las 7 maravillas del mundo, luego también la meten ahí. Bueno, ahí Duque metería las 7 I de la economía naranja, ¿sí? Blancanieves y los 7 enanitos, los 7 cabritos. O sea, entonces el 7 es algún número cabalístico. Por allí veo que hay como una pregunta, un aporte, ¿sí? No, una pregunta. Sí. ¿Cómo? Teratomorfismo. El teratomorfismo significa literalmente el conocimiento de las figuras monstruosas, que era básicamente la forma como se hacían los bestiarios, basándose también en los antiguos dioses, porque los antiguos dioses egipcios eran teratomórficos, porque eran, por ejemplo, halcones combinados con elementos humanos, o por ejemplo cerdos, vacas, eso como Hathor. Entonces el teratomorfismo en la Edad Media se ve como ficción, pero algunas personas lo ven como un conocimiento ancestral, el teratomorfismo. Esa disciplina que estudia los monstruos o los elementos que también los podemos encontrar en la mitología griega, las sirenas, las ninfas, eran figuras arquetípicas y teratomórficas. Eso es el teratomorfismo. Entonces se pasa de la episteme de la semejanza a la episteme de la representación, con el paradigma cartesiano de René Descartes. Lo que él llama la duda como elemento también epistemológico o de acceso al conocimiento. Ahí se aplica la fórmula cogito ergo sum, pienso luego existo. Entonces, con el paradigma cartesiano se empieza a romper con la episteme de la semejanza medieval, y esa episteme de René Descartes domina parte del siglo XVII y hasta el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII, con la Ilustración y luego con el positivismo en el siglo XIX, empiezan a hacer la tercera episteme, que se llama la episteme de la ciencia natural, que es una episteme biologicista. Entonces, todas las ciencias, sean exactas o sean humanas, todas las ciencias intentan imitar a la biología, a la estructura del cuerpo y de la vida. Y eso da pie para que se crea totalmente en que el conocimiento de la humanidad es
progresivo e ilimitado. Y ahí nace también la teoría positivista de Comte, de los tres estadios, que primero era el estadio metafísico, antes estaba el religioso, luego el metafísico y después el positivo. Entonces, y así divide la humanidad, creo que primero el estadio religioso, después llega un estadio metafísico, cósmico, y después se llega al estadio de la ciencia empírico-analítica, que es el estadio positivo. Y ahí nace el método científico que todavía domina en el siglo XIX, que es un método empírico-inductivo. Ya ustedes saben lo que es el método inductivo porque la vez pasada lo trabajamos. Pero en el siglo XX, en la primera mitad, nace la cuarta episteme, que se llama el estructuralismo, que ya sigue manteniendo algo de esa imitación a la biología, pero ya lo busca más como interpretación e imitación de las estructuras. Entonces, que la lengua funciona como la estructura del cuerpo, entonces nace el sistema y la estructura de la lengua, la lingüística de Praga, el sistema fonológico, que las sociedades y las culturas funcionan como sistemas, ahí nace la antropología estructural, que el inconsciente puede ser también colectivo, entonces nace la estructura del inconsciente colectivo en la psicología profunda. Entonces se pone de moda en esa primera mitad del siglo XX el concepto de estructura y a la vez crece de la mano con el concepto de sistema. Entonces, a los desarrollos tecnológicos, y aquí entro con la segunda gran pregunta de qué son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías es lo que la revolución industrial determine. Por eso se llama revolución industrial. La revolución industrial es la que dice qué es lo nuevo. Entonces, la primera revolución industrial trajo el telar mecánico, la locomotora, y ya después llega la segunda revolución industrial y llega el teléfono, el telégrafo, el cine, y después llega la tercera revolución industrial y llega la robótica, la inteligencia artificial, las bombas químicas, y estamos supuestamente ya en la cuarta revolución industrial, que es nanotecnológica, de tecnologías excesivamente pequeñas, de nanómetros. Y ahí es donde uno puede poner la discusión de cuál es la quinta episteme. La quinta episteme la llaman post-estructuralista y es un cúmulo de teorías que son divergentes, porque por un lado están esas teorías francesas que son de deconstrucción, que son de hegemonías, que son de sociedades de control, están las teorías que son integracionistas, que buscan unir la física cuántica y la termodinámica con la ética, como el pensamiento complejo, que buscan unir el Tao con la física moderna, como lo hace Fritjof Capra, que buscan unir la biología, la antropología, la filosofía, el psicoanálisis y la sociología, como la biodanza de Rolando Toro Araneda. Estamos en una disputa entre las teorías integracionistas y las teorías especialistas, que son las que más favorecen las universidades. Creo que este se graduó, pero luego hizo la especialización, después hizo la maestría, después el doctorado, después el postdoctorado. Entonces, el especialista es el que cada vez sabe más sobre menos. Y el globalista o el holístico o el integracionista es el que cada vez sabe más pero profundiza menos. Extensión o comprensión, un gran debate para hacer, y por eso es tan importante que analicemos esto, que analicemos cuáles son esas operaciones, esos productos y esos contenidos tan interesantes para encontrar esa relación entre el pensamiento crítico y el pensamiento sistémico en el siglo XX, en el siglo XXI. Entonces vea,
Aquí mire que se repiten cosas que ya hemos discutido. Mire, se repite la evaluación, el pensamiento convergente y divergente. Recuerden que con es compañía. Por ejemplo, el pensamiento complejo, el pensamiento sistémico, el pensamiento de la biodanza, son pensamientos convergentes. Pero, por ejemplo, los estudios anticoloniales, antiimperialistas, son pensamientos divergentes. Y pueden haber puntos de encuentro entre los pensamientos convergentes y divergentes. Miren, por ejemplo, esto, el tema de la memoria. Es muy importante ese tema, porque la memoria puede ser simplemente un proceso de robotización en la tercera y en la cuarta revolución industrial, pero en las teorías etnológicas como las de Svetan Todorov existe la memoria ejemplar. La memoria ejemplar fue la que indujo a la supuesta humanidad a crear los 30 artículos de los derechos humanos, a crear la ONU para evitar la Tercera Guerra Mundial. Pero se crean instituciones que pareciera que quieren mantener ya una guerra que sea tecnológica, que sea informativa, que sea de armas químicas y biológicas, pero que también respete esos derechos humanos. Es muy difícil. Entonces crean el derecho internacional humanitario, crean la OTAN, crean el Pacto de Varsovia como respuesta a la OTAN. Y miren que todo esto hace parte de una memoria. Y esa memoria es también muy relacionada con el tema de la cognición. ¿Qué es la cognición? Es el proceso consciente de aprendizaje. ¿Pero qué es la metacognición? Es usar la cognición para comprender nuestra cognición. Entonces, es utilizar el pensamiento crítico para desarrollar más pensamiento crítico. Es utilizar el lenguaje para desarrollar más lenguajes. Es utilizar el conocimiento para desarrollar más conocimientos. Es utilizar la conciencia que tenemos de nuestro aprendizaje para mejorar nuestro aprendizaje. Por eso se llama la metacognición. Y les pongo 4 categorías muy básicas ahí. Hay 4 factores que inciden en nuestro aprendizaje significativo, que son la memoria, la sensopercepción, la atención y sobre todo el tema de la motivación. La motivación, algunos la confunden con la satisfacción. Y puede que sí, pero no son exactamente lo mismo. Pero la motivación la ponen en el centro del aprendizaje. Porque dicen que si hay motivación, hay sensopercepción adecuada, hay memoria a largo plazo y también hay lo que podríamos llamar un aprendizaje consciente, un aprendizaje que nos permita llegar a un nivel metacognitivo. Por eso ponen por debajo de la motivación a la memoria, a la sensopercepción y también a la atención, pero las 4 son muy importantes para ese proceso de desarrollo del conocimiento. Entonces miren que es algo que nos lleva a pensar hasta qué punto la memoria puede ser manipulada. Hasta la memoria ejemplar puede ser manipulada, porque Estados Unidos y la Unión Soviética durante toda la Guerra Fría manipularon la memoria ejemplar del holocausto nazi. Por acá también veo que hay como otra intervención, ¿cierto? Pero era con respecto al tema de la motivación. Sí. Yo, bueno, esto es un representativo de taekwondo acá al lado. Sí. Ellos hablan del pensamiento, pues es un tema psicológico. Pues, Sí. De que la motivación era en extremo peligrosa, pues está hablando como de que la motivación es muy peligrosa porque tiende a llevar a las personas a la decepción. Entonces, que lo mejor era un pensamiento útil. Quería preguntarle si parte de esos estudios que usted conoce nuevos de la nueva histeria
enfocados al pensamiento útil, que es nunca como tratar de ver los pasos largos, sino a uno, hoy estoy haciendo esto, en 2 años terminamos un proyecto sobre nano y así. No, o sea, lo que él hablaba era que la motivación era muy contraproducente para las personas o para un grupo de personas. Entonces nos decía, ustedes como grupo de tecnologistas tienen que evitar la motivación. Entiendo que tengan que busquen la positividad para buscar un resultado, pero en el momento en el que no lo encuentren como grupo se van a decepcionar, esto los va a llevar a los demás tristes, entonces nos enfocó en el ya, en el pensamiento útil. Bueno, eso también es polémico porque miren, se está confundiendo un poco ahí la motivación con la ilusión de control, que ahorita hablamos de ella. Porque la motivación no tiene que ver con prepotencia, no tiene que ver con arrogancia, ni tampoco tiene que ver con ilusiones e idealismos, sino que la motivación también la trabajan desde el aquí y el ahora. Y eso del pensamiento útil es muy polémico, sobre todo porque en el siglo XIX hubo una doctrina que se llamó el utilitarismo, que es una doctrina económica, que aquí la vamos a estudiar también. Y esa doctrina la utilizaban para despreciar el arte que no produjera dinero. Oscar Wilde, en esa obra, El retrato de Dorian Gray, en el prólogo dice algo muy interesante, dice, todo arte es inútil, pero cuando él dice que todo arte es inútil, no quiere decir que no sirva, sino que todo arte está hecho para no producir dinero, sino para producir otras cosas que son estéticas, aunque eso también es relativo, porque hay obras de arte que valen unas fortunas impresionantes. Por ejemplo, un cuadro de Mansur vale millones de pesos. Entonces ese arte, desde lo que diría Oscar Wilde, es un arte útil. Entonces el utilitarismo es, hagamos solamente cosas que den dinero, pero yo saco la diferencia entre utilitarismo de utilidad, y yo cambiaría utilidad por productividad. O sea, la productividad también la distingo de la rentabilidad, porque la productividad también puede ser cognitiva, como en este caso. Por ejemplo, yo he dado más de 1000 clases gratis y eso no me ha representado dinero, pero me ha generado motivación, lo que llaman un capital social, un capital simbólico, o sea, que no se traduce en dinero, sino como en apoyo de ciertas personas. Entonces, es esa discusión entre, eso es un asunto de la producción y la rentabilidad. Sí, por aquí veo que hay varios comentarios. Sí, yo le voy a decir algo que es que yo creo que entiendo lo que dice respecto a la motivación y el hobby. Que sobre todo como practicante de deporte creo que la motivación es peligrosa y puede ser ligero. Y en el hobby no es como tal que tengas que hacer todo hoy, sino más un hobby disciplinario. Que eso ya es la comparación disciplina motivación, pero que ya la es un lado, sí. Lo que le quería decir. Sí, tenía por ahí otro aporte. Ese ejemplo me encanta porque nos conecta con Diógenes. Mire, Diógenes decía, rico no es el que tiene más dinero, sino el que menos necesita. Entonces, es el que menos se crea expectativas o el que menos se crea motivaciones.
para decirlo como lo comentan allá en el grupo de compañeros, que es también como la actitud, sí. Pues para mí son cosas diferentes y se suelen confundir, motivación y expectativas. Porque para mí la motivación, como usted lo dice, va más ligada a la satisfacción. Yo lo hago porque me siento bien haciéndolo, más no porque esté buscando algo. Eso ya es otro aspecto, digamos, que tengo. De hecho, buscar algo es esperar utilidad. Pues, por ejemplo, Es al contrario, yo te lo voy al contrario, sí. Él habla del deporte. En su época, cuando él también estaba practicando rugby, yo jugaba rugby porque me gustaba. Y ya después mis expectativas fueron, listo, quiero ir a los departamentales, quiero estar con selección Antioquia. Esas fueron mis expectativas, pero de por sí mi motivación era que me gustaba y me sentía bien jugándolo. Por eso digo que es como que son dos cosas que pueden llegar a ser muy lo mismo o van muy por aparte, dependiendo como el enfoque que se le dé. Tolerancia a la frustración. Está bien, no es una expectativa. Sí, es que... Pero es que tú todo lo puedes ver como te dé la gana. Yo puedo decir, no, pues todo lo veo como una expectativa. Yo voy a ir a la clase expectante de algo. Entonces yo no lo veo como, ya, todo podría ser relativo si uno quiere, pienso yo. No, y lo más importante es la tolerancia a la frustración, que eso sí es muy psicológico, porque si usted tiene tolerancia a la frustración, o sea, usted puede pensarse como un sistema también. O sea, es que nosotros somos sistemas biológicos, somos sistemas sociales, somos sistemas políticos y culturales, pero ante todo somos sistemas que se autoperciben. Entonces, y que tenemos un entorno. Por eso es tan importante esta relación que hay aquí entre productos y contenidos, porque son las figuras que construimos de la realidad, son las clasificaciones, son los símbolos, los significados que construimos de la realidad. Por eso todo eso está conectado al pensamiento crítico y al pensamiento sistémico. Estoy muy de acuerdo con lo que dice la compañera, que esto es básicamente de entender la tolerancia a la frustración, y la principal frustración es que vamos a morir. Entonces, si somos ateos, por ejemplo, tenemos que buscar otros paliativos y otros argumentos para no suicidarnos y para vivir bien. Los que son creyentes tienen ahí su expectativa en que van a tener una vida mejor después de la muerte. Puede que sea una expectativa falsa, pero la tienen. Igual los que estudian ingeniería y quieren conseguir dinero, puede que no lo consigan, puede que sí, pero la tienen. Pero lo más importante es la tolerancia a la frustración y el duelo. Por eso, en esta última parte, bueno, ahí casi no se ve, pero quiero que pensemos en este cuadro muy interesante que es el tema de las metas y de los juicios. Muchas veces confundimos los objetivos con las metas, porque los objetivos son acciones que pueden ser de cognición o de intervención, pero las metas son prácticamente inevitables, y acá también estoy de acuerdo con la compañera, porque puede que mi meta sea no tener una meta y la puedo cumplir. ¿Cuál es la meta del budismo? No sentir tanto dolor y no sufrir, porque es que el sufrimiento es mental, el dolor es físico, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es evitable. Entonces, ¿cuál es la lógica del nirvana? Ellos no tienen Dios, ellos no tienen Mesías, tienen un profeta llamado Buda y tienen una meta que se llama el nirvana. Y el nirvana es llegar a tal nivel de desapego que nos evite el sufrimiento, no el dolor, pero sí el sufrimiento. Porque si yo todos los días estoy pensando, ay, me voy a morir. Entonces, por eso yo quiero que redondeemos esto acá con estas dimensiones. O sea que ya hablamos de la dimensión lógica, ¿cierto? Cuando hablamos de la teoría de la contradicción, de las falacias, ya hablamos de los contextos, de Rusia, Ucrania, de Colombia. ¿Qué es la pragmática? La pragmática es el uso del texto en el contexto. Y eso es lo que digo yo que hacen los compañeros. Por ejemplo, los compañeros dicen, bueno, pensamiento útil más no motivación. Y eso es la pragmática de ellos, es el uso que ellos hacen del texto en el contexto. Yo diferí mucho de él porque había sido como alguien que tiene como una capacidad de autoconvencer también, soy capaz de hacer las cosas, ¿cierto? Pero sí me sirvió mucho en el pensamiento útil, no lo había visto como
Pues no lo haría comparar pues con el hecho de que yo soy alguien que va a hacer rap y el rap no es útil en el centro que usted lo explicó ahorita como el arte. Y ahora sí ese pensamiento útil me llevó a entender de una manera en la que yo solo pensaba, tengo que hacer estas patadas, tengo que hacer estas patadas, tengo que hacer esto, y me volvió muy pragmático. Efectivamente me dio un esquema por el cual entrené y con el que saqué los resultados que estaba buscando, que era transmitir a los nacionales de Ascoli. Pero sí me quitó mucho de lo aventurero, o sea, por mi manipulado mi forma de pelear. Por eso es tan importante esto aquí, vea, el tema del diálogo, porque ese diálogo te puede ayudar a conseguir la meta y te puede ayudar a conseguir la sustancia que era lo que ustedes necesitaban. O sea, la sustancia que es algo que pueda ser concreto, porque cuando uno tiene algo concreto uno se tranquiliza, uno dice, bueno, no estoy aguantando hambre, trabajo haciendo lo que me gusta, entonces yo no necesito tener una mansión, ni tener un yate, ni tener estas características para ser feliz. O sea, yo puedo ser feliz con mi pragmática, yo puedo ser feliz con mi contexto. Diógenes vivía en un tonel como el Chavo del Ocho, pero él era feliz. Entonces, en la última parte de la clase vamos a hablar ya de las disposiciones propiamente dichas que nos ayudan a configurar todo el componente conceptual del pensamiento crítico.